En esta primera sesión lo que vamos a abordar es el origen histórico de las ciencias cognitivas, ¿no? Y vamos a ver que para hablar del origen histórico de las ciencias cognitivas hay ciertos, digamos, sucesos que fueron cruciales y que se van mezclando, digamos, de algún modo con el otro tema que es qué son las ciencias cognitivas, ¿no? Van de la mano cómo surgen las ciencias cognitivas y cómo se van consolidando como ciencias cognitivas, ¿no? Están entrelazados estos dos temas, entonces de repente voy a saltar un poco de uno al otro y van a ver justamente esta conexión, ese es como el objetivo. Me voy a centrar más en este aspecto, pues, en el segundo, el origen histórico de las ciencias cognitivas, para hablar de la caracterización de las ciencias cognitivas y para que así al final lleguemos a tener una idea más clara acerca de a qué nos referimos cuando hablamos de ciencias cognitivas. Empecemos entonces con el punto número 1, ¿no? ¿Qué son las ciencias cognitivas? Podemos encontrar en diferentes libros, en enciclopedias, definiciones como estas que estoy compartiendo. Las ciencias cognitivas son el estudio interdisciplinario de la mente. Son disciplinas que estudian la cognición. Y generalmente estas definiciones van a venir acompañadas de este que es el famoso hexágono de las ciencias cognitivas. Vamos a ver que este hexágono justamente está relacionado con el origen de las ciencias cognitivas. Aunque estas definiciones, pues, obviamente nos sirven como punto de partida, nos dejan también muchas preguntas. Disciplinas que estudian la cognición. Bueno, ¿qué sería la cognición? ¿O qué sería la mente? El estudio interdisciplinario de la mente. Podemos tomar un punto de partida, ¿no? Para que no nos quedemos con definiciones así de amplias que nos dejan estas dudas. Nuestro punto de partida va a ser el siguiente. ¿Qué entenderíamos por cognición? No debemos perder de vista que cuando hablamos de cognición en realidad nos estamos refiriendo a procesos o capacidades cognitivas. El concepto de cognición se utiliza de manera amplia para referirse a un conjunto de capacidades cognitivas que nosotros podemos observar en los seres humanos y en otros seres vivos. Los animales y posiblemente también las plantas tengan algunas capacidades cognitivas, ¿no? Eso es lo que se discute actualmente. ¿Cuáles son estas capacidades cognitivas? Bueno, las más comunes o las que ustedes pueden encontrar en la mayoría de los manuales de ciencia cognitiva son las siguientes: lenguaje, memoria, atención, razonamiento, toma de decisiones, quizá aprendizaje también, y por supuesto, casi siempre al inicio todos los manuales traen percepción y capacidades motoras, ¿no? Son como el conjunto básico. Puede haber otras, claro, pero estas son como, digamos, las esenciales. Y vamos a ver que, bueno, todas estas disciplinas que integran el famoso hexágono de las ciencias cognitivas van a intentar explicarnos estas capacidades, ¿no? Desde diferentes perspectivas. Eso es algo que tienen en común. Van a tratar de trabajar en conjunto para ofrecernos explicaciones más complejas de estas capacidades. Por ejemplo, en el caso del lenguaje, es evidente que esta es una capacidad que tenemos los seres humanos y que puede ser estudiada a partir de la lingüística, por supuesto, ¿no? Sabemos que esta es, de hecho, la disciplina que se encarga del estudio del lenguaje. Pero esta disciplina no puede estudiar de manera aislada el lenguaje porque al ser una capacidad cognitiva también necesitamos explicar otros aspectos como su base neural, ¿no? En el cerebro, ¿qué regiones están relacionadas con esta capacidad del lenguaje? Y en ese sentido requeriríamos a la neurociencia también. Si nos interesara un poco más quizá la evolución del lenguaje, bueno, la lingüística puede también aportarnos bastantes elementos, pero necesitaríamos también a la antropología, ¿no? Originalmente, digamos, las ciencias cognitivas parten de, digamos, esta idea. Para poder estudiar las capacidades cognitivas necesitamos forzosamente trabajar de manera conjunta con otras disciplinas. Esa es como su característica fundamental y cuando hablamos de su carácter interdisciplinario nos referimos a eso. Ninguna capacidad cognitiva puede estudiarse de manera aislada o separada porque son muy complejas. Sea que estemos estudiando capacidades propiamente humanas, como se reconoce al lenguaje,
u otras capacidades como la memoria, ¿no? Hoy en día aceptamos ampliamente que otros seres vivos tienen la capacidad de memoria. Independientemente de que esta capacidad la estemos estudiando en seres humanos o en otros animales, necesitamos el trabajo conjunto de estas disciplinas. Eso es como de manera general qué entenderíamos por las ciencias cognitivas. Pero vamos a ir viendo poco a poco otras características, otros detalles para tener una idea todavía más clara de esto. Bien, hay que ser un poco cuidadosos a la hora de que hablamos de ciencias cognitivas y no confundirnos con otras denominaciones que parecen un poco cercanas, ¿no? Hablamos de ciencias cognitivas en ese momento, pero a veces hay personas que confunden ciencias cognitivas con cognitivismo y con terapia cognitivo-conductual. Cognitivismo es una corriente, digamos, una teoría, y fue la primera que se desarrolló en el ámbito de las ciencias cognitivas. Entonces, digamos, desde sus orígenes, el cognitivismo y todas las, digamos, propuestas que se han desarrollado en esta teoría están, digamos, relacionadas con los orígenes de las ciencias cognitivas. Pero esta es una teoría y muchas otras que también han ido surgiendo, sobre todo en las últimas décadas, y no podemos decir que ciencias cognitivas es sinónimo de cognitivismo, ¿no? Si alguien se refiere a las personas que se dedican a hacer investigación en ciencias cognitivas como los cognitivistas, esto sería un error, porque no toda la gente que trabaja en el ámbito de las ciencias cognitivas defiende el cognitivismo. Cuando hablamos de terapia cognitivo-conductual, también ese es un error, porque las ciencias cognitivas en realidad, digamos, lo que pretenden es ofrecernos explicaciones sobre las capacidades cognitivas, cómo evolucionaron o cómo surgieron en el curso de la evolución, ¿no? Cómo son posibles en el cerebro, ¿no? Cómo las llevamos a cabo los seres humanos. Pero no necesariamente hay una relación directa con una aplicación de estos conocimientos para el ámbito de la terapia, ¿no? Para el abordaje a lo mejor de ciertos problemas o déficits de memoria, por ejemplo, ¿no? No necesariamente hay una conexión. Lo que pretenden las ciencias cognitivas más bien es ofrecernos explicaciones sobre estas capacidades cognitivas. Recordemos que todas las disciplinas que participan como parte de las ciencias cognitivas tienen ese objetivo, ¿no? Ofrecernos explicaciones complejas sobre estos procesos o estas capacidades cognitivas que también son complejas, ¿no? En ese sentido, digamos, mucho de lo que se hace en ciencias cognitivas es de carácter más teórico, no tan aplicado. Si bien muchos de los conceptos que se han desarrollado en las ciencias cognitivas pueden tener implicaciones relevantes para cosas que sí ya son aplicadas, ¿no? Pero bueno, no son lo mismo. También hay algunas personas que se dedican más al ámbito de, digamos, de la aplicación, ¿no? Las terapias que se refieren a la gente que estudia las ciencias cognitivas como cognitivos, haciendo referencia a que defienden la terapia cognitivo-conductual, pero también es un error. Podemos ver sobre estas disciplinas que integran el famoso hexágono de las ciencias cognitivas, que hay muchas diferencias entre ellas, ¿no? No podemos decir que tengan las mismas características, que tengan la misma historia, porque, por ejemplo, vemos que la filosofía, pues, es una disciplina muy vieja, es la más vieja de todas las disciplinas que están, digamos, en el hexágono. Y en ese sentido podemos notar ciertas divergencias en cuanto al origen histórico de cada una, en cuanto a los métodos. No es lo mismo, digamos, la metodología que se utiliza en la investigación en neurociencias que la que utilizamos en filosofía. Y también los fundamentos, cada una parte de diferentes fundamentos epistemológicos. Y en ese sentido cabe la pregunta, si son tan diferentes, ¿cómo podrían lograr el trabajo interdisciplinario o conjunto para estudiar estas capacidades cognitivas, ¿no? Esa es como que la pregunta que vamos a ir tratando de responder con los siguientes temas cuando hablemos de la caracterización de las ciencias cognitivas. Y también cabe aclarar lo siguiente. Solamente algunos sectores de estas disciplinas participan como parte de las ciencias cognitivas. En el caso de la filosofía, es una disciplina muy amplia, muy extensa, tienen muchas ramas,
y solamente algunas de estas ramas son las que están, digamos, consideradas como parte de las ciencias cognitivas. Específicamente tenemos a la filosofía de la mente, la epistemología, la filosofía de las ciencias cognitivas, pero además, dentro de la misma filosofía también observamos formas de hacer filosofía, corrientes, y también lo que se conoce como filosofía analítica. El naturalismo en filosofía es, digamos, la que tiene la conexión cercana o estrecha con el resto de las ciencias cognitivas, ¿no? En ese sentido, no toda la filosofía es una ciencia cognitiva, solamente algunos sectores que son los que están mayormente involucrados para estudiar las capacidades cognitivas. Y lo mismo la psicología, lo mismo la neurociencia y la antropología. Algunos sectores de estas disciplinas son parte de las ciencias cognitivas, no toda la psicología es parte de las ciencias cognitivas. Específicamente en el caso de la psicología, digamos, el sector que está más entrelazado con el resto de las disciplinas es la psicología cognitiva. Y de hecho, esta disciplina surgió, digamos, en el momento en el que surgieron las ciencias cognitivas. ¿Ya existía la psicología? Sí, ya existía la psicología, pero surgió justamente en ese momento como parte de lo que se conoce como la revolución cognitiva. Lo mismo otras disciplinas, las neurociencias. ¿Ya existían investigaciones sobre el cerebro antes de que surgieran las ciencias cognitivas? Sí, existían como parte de la neurofisiología. Pero cuando surgieron las ciencias cognitivas, surgieron las neurociencias y solamente algunos sectores de las neurociencias son los que trabajan como parte de las ciencias cognitivas. ¿Cuáles son esos sectores? Sobre todo la neurociencia cognitiva, ¿no? Que es como el puente que se intenta establecer entre psicología y neurociencia, ¿no? Neuropsicología cognitiva. Y lo mismo las otras disciplinas, ¿no? En el caso de la inteligencia artificial también fue otra disciplina que surgió a la par que fueron surgiendo las otras ciencias cognitivas como parte de este conglomerado. Pero bueno, veamos un poco algunos sucesos históricos que justamente fueron marcando el inicio de las ciencias cognitivas. Bueno, antes otra aclaración, antes de que pase ya esto de los aspectos históricos, consideremos también lo siguiente, este es el hexágono, digamos, que digamos, tradicionalmente integra las 6 ciencias cognitivas, pero en la actualidad no quiere decir que las ciencias cognitivas sean únicamente esas, ¿no? No nos confundamos tampoco. En la actualidad tenemos un enfoque muy fuerte hacia la biología y en ese sentido hay disciplinas que son de la biología que no pueden estar fuera de las ciencias cognitivas, ¿no? La etología, por ejemplo, no existe una disciplina que es la etología cognitiva, los estudios sobre cognición animal, que también tienen una influencia muy fuerte de parte de la biología, ¿no? No podemos dejar fuera la biología. Actualmente se reconoce que si queremos entender, digamos, cómo surgieron las capacidades evolutivas en el curso, en nuestra historia, como seres vivos, no podemos dejar de lado la biología, ¿no? Pasemos ahora sí, entonces, al origen histórico de las ciencias cognitivas. Como les mencioné hace rato, cada una de las disciplinas por separado tiene su propia historia, su propio origen, pero podemos situar el origen de las ciencias cognitivas exactamente en la década de los 50, donde efectivamente surgieron disciplinas específicas como las neurociencias y la inteligencia artificial. En el libro de Bermúdez, que está en la carpeta, pueden ver que hay un apartado donde se habla de la prehistoria de las ciencias cognitivas en las décadas de 30, 40 y 50. Ahí, digamos, se llevaron a cabo varias investigaciones que se consideran pioneras para las ciencias cognitivas, pero propiamente hablando surgieron en los 50 con algunas publicaciones que se volvieron relevantes hasta que se consolidaron alrededor de mediados de la década de los 70. ¿Por qué se considera que fue en los 50 cuando surgieron las ciencias cognitivas? Bueno, porque ahí ocurrió, digamos, el reconocimiento de que se necesitaba la colaboración interdisciplinaria. Si bien existían estas disciplinas de manera separada, hubo varios sucesos que llevaron a varios investigadores a pensar que necesitamos el trabajo conjunto, que no basta con
que los psicólogos quieren explicarnos qué es la memoria, por un lado, y por otro, los neurocientíficos estudian las bases cerebrales de la memoria, sino que necesitamos que haya un entendimiento común para lograr explicaciones más completas de estas capacidades. Veamos entonces algunos de los sucesos y de estas publicaciones y hechos que ocurrieron en los 50, que justamente marcaron el desarrollo progresivo, porque ahí surgieron en los 50, pero han ido cambiando a lo largo de estas décadas hasta lo que tenemos hoy en día. Les puse esta imagen donde pueden ver una representación de algunos de los, digamos, pioneros y, digamos, autores más destacados en el ámbito de las ciencias cognitivas, dependiendo su campo del conocimiento. Pueden ver también que en azul aparecen cognitivismo, emergencia y en activo o en activismo. Se refiere más o menos a las, digamos, teorías más importantes en ciencias cognitivas y quienes las han defendido, ¿no? Es como orientativo, pero bueno, veamos entonces algunas de las aportaciones que les acabo de mencionar. En primer lugar, no podemos perder de vista la teoría de la información. Mucha de la jerga, digámoslo así, que utilizamos en el ámbito de las ciencias cognitivas viene de la teoría de la información. Por ejemplo, pues el mismo concepto de información, ¿no? Decimos que los organismos se representan el mundo, obtienen información de su entorno para poder llevar a cabo ciertas conductas, ¿no? Hablamos también, como vamos a ver más adelante, de otros conceptos ya más específicos, pero también hablamos de cosas como el procesamiento de la información, ¿no? ¿Qué sería procesamiento de la información y para qué utilizamos este concepto en ciencias cognitivas? También tenemos las investigaciones pioneras sobre lo que se conoce como cognición espacial en las ratas, que son de los años 30 y 40. Más adelante voy a explicar el ejemplo específicamente de por qué este tipo de investigaciones fue importante, qué implicaciones, bueno, tuvo para el ámbito de las ciencias cognitivas. Y bueno, tampoco podemos perder de vista el trabajo de Alan Turing, sobre todo el concepto de algoritmo. No sé si alguno en algún momento ha escuchado esa afirmación de que, bueno, nuestra mente es una computadora, ¿no? ¿De dónde viene esta idea de que nuestra mente es una computadora? Pues justamente del concepto de algoritmo y de la primera teoría que se desarrolló en ciencias cognitivas, que es el cognitivismo, donde, bueno, literalmente se afirmaba eso, ¿no? Nuestras mentes son computadoras, es decir, obtienen información del entorno, procesan esa información y luego esa información es utilizada para que los organismos orienten su conducta, ¿no? En ese sentido, bueno, se lo debemos en parte a Alan Turing y el surgimiento de la disciplina que conocemos como inteligencia artificial. Por otro lado, tenemos también la obra de Chomsky. Aquí solamente menciono la publicación de su libro Estructuras sintácticas, pero las aportaciones de Chomsky fueron varias, ¿no? Incluso, aunque nosotros lo reconocemos comúnmente como el padre de la lingüística, también es una figura importante en el ámbito de las ciencias cognitivas, ¿no? También es en gran medida padre, ¿no? Padre, junto con otros, de las ciencias cognitivas. Y bueno, ya en el caso de la filosofía tenemos la publicación de los artículos de Place y Smart sobre la teoría de la identidad. Aunque la historia de las ciencias cognitivas está un poco más ligada a la psicología cognitiva y a estos conceptos como el de Alan Turing, tomados de la inteligencia artificial, a la par también en la filosofía iban surgiendo muchas cosas, muchos planteamientos que se fueron, digamos, insertando en las ciencias cognitivas, ¿no? Estos artículos de Place y Smart son un ejemplo de cómo se fue desarrollando cierta discusión en el ámbito de la filosofía de la mente, ¿no? Aunque hay muchas discusiones ya muy viejas en filosofía, perdón, a partir de esos artículos regresó otra vez, digamos, cierta tradición del estudio de la mente, ¿no? De la filosofía de la mente, estudiar la conciencia, ¿no? Y ciertas tradiciones filosóficas que regresaron y que están aportando en este momento ciertos elementos teóricos para muchas discusiones en ciencias cognitivas, ¿no? Es decir, la filosofía, aunque siempre ha trabajado por su cuenta, fue
haciendo varias aportaciones y actualmente muchas ideas en ciencias cognitivas se le deben a ciertos planteamientos filosóficos. Bien, pueden encontrar que varios autores mencionan que el año, digamos, que marcó el inicio como tal de la investigación en ciencias cognitivas fue 1956. ¿Por qué precisamente ese año? Bueno, porque se publicaron varios artículos y libros que se consideran muy importantes, como este de Josh Miller, que voy a explicar más adelante por qué fue importante, pero bueno, es de ese año. Y también hubo varias reuniones en las cuales participaron varios de los que hoy se consideran pioneros de las ciencias cognitivas. En estas reuniones se llegó a la conclusión de que efectivamente no pueden estudiarse los fenómenos cognitivos, las capacidades cognitivas, si no es de manera conjunta, ¿no? Esa es como la aportación de estas reuniones. Los especialistas intercambiaron opiniones y se dieron cuenta que estaban hablando de lo mismo, que estaban, interesados en lo mismo, en los mismos fenómenos, pero que no iban a llegar a ningún lado trabajando de manera separada. Esto fue en 1956 y existían en esa época diferentes grupos de investigación que estudiaban las capacidades cognitivas, pero cada quien usando sus propios conceptos y de diferente manera, bajo, digamos, diferentes formas de ver el fenómeno de la cognición. Ya como tal, en la mayoría de los textos aparece que, bueno, ya en los años 60 y 70 como tal vemos una consolidación de las ciencias cognitivas, aunque no se le llamaban, por supuesto, ciencias cognitivas, sino de diferente modo. Por ejemplo, en Harvard se le conocían como estudios cognitivos, psicología del procesamiento de la información, ¿no? Mayormente en el ámbito de la psicología se le llamaba así, o ciencia cognitiva, ¿no? Pero sin duda, una aportación significativa fue la que hizo la Fundación Sloan, ¿no? Que, bueno, en 1976 mostró el interés para crear un programa que becara, digamos, a personas interesadas en establecer puentes teóricos entre los estudios del cerebro y los estudios de la mente. Y entonces le pidieron a varios especialistas, entre ellos a Josh Miller, que me acabo de mencionar, para que colaboraran y más o menos trataran de definir cuáles deberían ser, digamos, los objetivos de este campo de investigación y de este programa que ellos pretendían desarrollar. Entonces publicaron un reporte en 1978 donde justamente aparece este famoso hexágono, ¿no? Es la primera vez que aparece este hexágono y como tal se le llama ciencia cognitiva en inglés, aunque nosotros lo llamamos en plural, ciencias cognitivas, pero digamos, ese fue el legado de esta fundación, el que hizo que los especialistas se reunieran y llegaron a un acuerdo acerca de qué era lo que pretendían como campo de investigación, digamos, cuáles eran sus metas a corto y a largo plazo, y la creación de este famoso hexágono, ¿no? Este hexágono que lo vemos en todos lados y que refleja el trabajo colaborativo al cual llegaron los investigadores que fueron llamados por esta fundación. Bien. Aquí les estoy compartiendo una línea del tiempo que está tomada de un manual de psicología cognitiva, donde pueden ver algunas aportaciones importantes y cómo se fueron desarrollando ciertos sucesos que marcaron el desarrollo de las ciencias cognitivas, ¿no? Cómo se dan a la par, por ejemplo, el surgimiento de las computadoras digitales y ciertos modelos que se desarrollaron en ciencias cognitivas, específicamente en psicología cognitiva, ¿no? El famoso diagrama de flujo de Broadbent, que aparece en 1958, que vamos a ver un poco más adelante, y algunos libros que son, que se consideran significativos, ¿no? Como esta revisión de Chomsky del libro de Skinner, Conducta Verbal, hasta 1967, que marca, digamos, la época, el momento preciso en el que se publicó el primer manual de psicología cognitiva, ¿no? Son solo algunos sucesos, pero para que nos demos una idea de cómo fueron ocurriendo diversos sucesos de diferentes disciplinas y que más o menos en esta época
van convergiendo, se van dando cuenta quienes participan de estos campos del conocimiento que se requiere de este trabajo interdisciplinario. Esa es un poco la idea para que vayamos viendo, ¿no? La conferencia también en el MIT que acabo de mencionar, ¿no? En la lámina anterior. Bien, ya que hemos visto un poco de la historia de las ciencias cognitivas, hablemos ahora sí, como tal, de la caracterización. Más adelante les explicaré los ejemplos para que complementemos esto. Habíamos dicho, pues, que justamente las ciencias cognitivas son una, digamos, empresa interdisciplinaria y que esto está en sus orígenes. O sea, existían esas disciplinas por separado y solamente una vez que, digamos, hubo cierto acuerdo entre los colaboradores de estas áreas, empezaron a existir como tal las ciencias cognitivas ahí de alrededor de 1978. Pero tenemos este problema de fondo. Estamos hablando de disciplinas muy diferentes respecto a los niveles de explicación que vamos a ver un poco más adelante, en cuanto a las estrategias que utilizan, en cuanto a los métodos de investigación, en cuanto a los conceptos, en cuanto a los presupuestos epistemológicos, etc. Dada esta diversidad, ¿cómo podríamos entonces nosotros aspirar a poder explicar los fenómenos cognitivos de una manera unificada? Si lo que queremos es ofrecer explicaciones muy buenas, lo suficientemente amplias, que integren diferentes enfoques, ¿cómo vamos a lograr esa integración si cada una de las disciplinas que participan en las ciencias cognitivas es tan diversa, ¿no? Ese es como un problema y digamos que está desde los mismos orígenes de las ciencias cognitivas. Veamos el cuadro, ¿no? Cuando vemos generalmente, perdón, el hexágono de las ciencias cognitivas, lo vemos con las líneas, ¿no? Algunas líneas muy, o sea, líneas fuertes y las líneas punteadas. Vemos que siempre aparecen representadas en prácticamente cualquier versión que uno encuentre del cuadro en internet o en cualquier libro, ¿no? Bueno, estas líneas punteadas o sólidas, en realidad lo que reflejan son las diferentes conexiones que nosotros podemos trazar entre las disciplinas que participan como parte de las ciencias cognitivas. Las líneas sólidas reflejan lo que en ese momento quienes, digamos, participaron en el reporte de la Fundación Sloan, más o menos observaban en los diferentes campos, ¿no? Creían que, bueno, esas líneas, digamos, reflejaban conexiones que ya existían realmente en esa época, ¿no? Digamos que viendo el estado de las ciencias cognitivas en ese momento, dijeron, bueno, creo que ya se está trabajando, creemos que ya se está trabajando en estos campos y son como que los más prometedores, ¿no? Entonces vemos que son 11 líneas que marcan más o menos diferentes líneas de investigación, muchas de las cuales siguen estando abiertas hoy en día. Tenemos, por ejemplo, la línea 11, que marca una conexión entre la neurociencia y la antropología, cuya, digamos, investigación daría como resultado estudios sobre la evolución del cerebro, ¿no? Por supuesto, sabemos que hoy en día para estudiar la evolución del cerebro, pues no podemos hacerlo solamente con estos campos, ¿no? Necesitamos también diversas aportaciones de la biología. Tenemos la antropología cognitiva, que es la 10, que une la antropología con la psicología, ¿no? Tenemos uno, que es la cibernética, pero bueno, actualmente ya como tal, este campo no existe, o al menos no se le nombra así, ya no se le conoce como cibernética, ¿no? Pero es algo más cercano a neurociencia computacional, lo que ahora conocemos y que se parece a esta unión entre ciencia computacional y neurociencia. Se parece a este campo que tenemos hoy en día, pero ya no lo nombramos como tal cibernética. Neurolingüística también es un campo que todavía existe, que se traza pues justamente entre la neurociencia y la lingüística. 4, que es simulación de procesos cognitivos, que es la unión entre ciencia computacional y psicología, es un campo que también actualmente existe, ¿no? La idea de que se creen modelos
modelos computacionales de cada uno de los procesos cognitivos, ¿no? Por ejemplo, la memoria, ¿no? Muchos de los algoritmos que utilizamos para traducir, por ejemplo, pretenden eso, ¿no? Simular nuestra capacidad biológica de poder traducir una oración de un lenguaje a otro. Entonces, de algún modo, muchos de estos campos prevalecen, otros han cambiado un poco. Y lo que observamos también es algunos cambios en las líneas que están punteadas, que representan relaciones que ellos consideraban muy débiles, prometedoras, posiblemente que podrían darse en algún momento, pero que no eran sólidas en esa época, 1978, pero que en la actualidad, bueno, sabemos que ya existen esas conexiones o que ya alguien las ha explorado. Por ejemplo, la línea punteada que va de filosofía a neurociencia existe actualmente con la llamada neurofilosofía, y en ese sentido, bueno, parecía prometedor, pero sí se consolidó, ¿no? Y otras de las relaciones que parecen aquí ya sólidas en este momento, bueno, fueron cambiando con el paso del tiempo, ¿no? Veíamos el ejemplo también de la relación de neurociencia y antropología, como también prevalece el estudio de la evolución del cerebro, pero ya de una manera completamente diferente, ¿no? Quizá no como lo estaban pensando en esa época quienes participaron en la elaboración de este hexágono, ¿no? Lo que menciona Bermúdez en su libro de 2014 es que, bueno, estas conexiones que podemos nosotros trazar entre las diferentes disciplinas son conexiones locales, ¿no? Evidentemente, si unimos el esfuerzo colaborativo de dos disciplinas, vamos a obtener una mejor explicación de ese fenómeno, probablemente. Pero esa sería una, digamos, empresa interdisciplinaria local, ¿no? Si lo que quisiéramos es explicar un fenómeno cognitivo mucho más complejo, por ejemplo, la conciencia. Queremos explicar las bases cerebrales de la conciencia, queremos explicar cómo los seres humanos pueden llegar a tener ciertos estados de conciencia o de inconsciencia. Quizá ahí, bueno, el trabajo colaborativo es necesario, pero no, todavía en la actualidad no se vislumbra cómo es que tiene que llevarse a cabo este trabajo colaborativo. Y en ese sentido, algunas personas son escépticas respecto a que realmente logremos ofrecer buenas explicaciones a ese nivel de complejidad, que no se queden nada más en esas interconexiones locales, sino que sean globales, ¿no? Que sean realmente explicaciones lo suficientemente fuertes o unificadas, como menciono aquí, ¿no? Que es el sueño de muchas disciplinas, no nada más de las ciencias cognitivas, ¿no? Lo vemos en la física también, ofrecer explicaciones de todo, ¿no? Unificadas y además robustas. No se ve en la actualidad que lleguemos a eso todavía como tal en ciencias cognitivas, pero ese como que era el sueño, digámoslo así, inicial de quienes desarrollaron por lo menos este hexágono, ¿no? Bien, sobre los niveles de explicación, consideremos también lo siguiente. Cada una de las disciplinas que forma parte de las ciencias cognitivas, pues, estudia los fenómenos cognitivos de diferente modo. Y muchas de estas disciplinas parten de lo que se conoce como niveles de explicación. Vemos que hay diferentes niveles, incluso cuando hablamos del organismo, ¿no? En el caso de la psicología, esta se mueve a nivel del organismo. Por ejemplo, cuando hablamos de la personalidad o de las capacidades cognitivas, hablamos de los organismos, ¿no? ¿Quiénes tienen ciertos rasgos de personalidad? ¿Quiénes tienen ciertas capacidades cognitivas? Bueno, pues los organismos, los individuos tienen estas características, ¿no? Y por supuesto hay niveles todavía más arriba, como es el caso del nivel social, ¿no? No podemos perder de vista que, bueno, vivimos en grupos y en ese sentido, pues sí somos individuos, pero también nuestras capacidades cognitivas están también posiblemente moldeadas socialmente. Entonces, este otro nivel también es relevante, ¿no? Y se trabajan ambos niveles, el nivel del individuo y el nivel social en la psicología, ¿no? Y en otras disciplinas también, como la antropología o la sociología cognitiva. Pero lo que observamos en otras disciplinas son otros niveles de explicación, como es el caso de las neurociencias. Ahí vemos que hay niveles todavía más elementales, ya no nada más estamos a nivel del individuo, sino a niveles más bajos. Estamos a nivel de el cerebro, a nivel de conexiones que hay en diferentes regiones en el cerebro,
a nivel de las neuronas y todavía a niveles más abajo, ¿no? Nivel molecular. Entonces, ¿cómo hacemos si estamos lidiando con diferentes niveles de explicación a la hora de que queremos ofrecer buenas explicaciones de nuestras capacidades cognitivas, ¿no? El problema está ahí. Hay gente que adopta la estrategia de la reducción, ¿no? Si lo que queremos es explicar, por ejemplo, cierta capacidad cognitiva, bueno, nos vamos hasta el nivel más bajo, que es el neuronal o incluso el molecular, y a eso reducimos los fenómenos, ¿no? Hay algunas personas que pretenden que esa es la mejor estrategia, ¿no? Final de cuentas, estamos hablando quizá de ciertos fenómenos que catalogamos cognitivos, pero en realidad son meros procesos a nivel de la neurona, ¿no? Algunos otros se quedan a nivel del cerebro, ¿no? Todo lo que es cognitivamente relevante no son más que ciertos procesos en el cerebro, ¿no? Lo social, por ejemplo, también hay quien lo reduce a algo meramente cerebral, ¿no? Esa es como que una manera de poder lidiar con estas divergencias que pueden darse a nivel de las explicaciones y los niveles en los cuales nos movemos en diferentes disciplinas. Bien, justamente lo que señala Bermúdez en su libro es que si bien este es como el objetivo primario de las ciencias cognitivas, el poder ofrecernos explicaciones interdisciplinarias, robustas, unificadas, complejas, no es algo que todo el tiempo se logre y más bien hay cierto escepticismo respecto a si lo vamos a lograr en algún momento o no. Esta es una imagen que aparece en el libro de Bermúdez, pero que refleja justamente las divergencias que se pueden dar entre diferentes disciplinas. Por un lado tenemos los niveles de organización, como los que acabamos de mencionar. Por otro lado tenemos las diferentes capacidades cognitivas y cómo son estudiadas tradicionalmente en campos como la psicología cognitiva. Y también tenemos divergencias respecto a los métodos, ¿no? En las mismas neurociencias, cada uno de estos niveles de explicación generalmente requiere diferente método de investigación. Por ejemplo, si vamos a estudiar el cerebro a nivel de las regiones, la técnica que se utiliza es la resonancia magnética funcional. Si estamos midiendo cierta respuesta de los individuos a ciertos estímulos, en ese caso es el nivel conductual, ¿no? Que es el nivel más alto. Si estamos estudiando este nivel, que es el de las neuronas, ahí utilizamos la técnica de registro de neuronas individuales, por ejemplo. Entonces, tenemos diferentes técnicas, diferentes capacidades cognitivas que queremos estudiar, diferentes niveles de organización y podemos tener, si hacemos una combinación de todos ellos, ciertas integraciones locales, ¿no? Que son las líneas que marca aquí en la imagen negro, ¿no? Con estos círculos en azul, ¿no? Esos son como, digamos, investigaciones que intentan hacer esas integraciones, pero no dejan de ser integraciones meramente locales, ¿no? Que nos están dando cierta explicación sobre los fenómenos, pero no dejan de ser un tanto parciales todavía. Parte de este escepticismo lo podemos ver también en algunos artículos recientes, ¿no? Como es el caso de Rafael Núñez, donde, bueno, a la conclusión a la que llegan es que el sueño, digamos, de la unificación y de la interdisciplinariedad, que digamos fue el motor o lo que estuvo detrás del surgimiento de las ciencias cognitivas, realmente es un fracaso, ¿no? Así lo dice Núñez, porque, bueno, en su investigación lo que él hace es analizar las revistas, los congresos, las diferentes facultades en Estados Unidos donde se oferta, digamos, esta carrera, bueno, o áreas relacionadas a las ciencias cognitivas, por ejemplo, las carreras en psicología, en diferentes universidades y las supuestas revistas que también se dedican a investigar sobre ciencias cognitivas y a publicar sobre ciencias cognitivas. Lo que hace Núñez es analizar, ¿no? En la práctica, en instituciones, en publicaciones, ¿qué podemos decir acerca de las ciencias cognitivas? Y lo que observa es que prácticamente en Estados Unidos, por lo menos que digamos fue el, digamos, país donde surgieron las ciencias cognitivas, lo que observa es que, bueno, pues que todo lo que se conoce como ciencias cognitivas en realidad es psicología cognitiva, ¿no? Y que esa fue la única disciplina que como tal avanzó
no hay una diversidad como uno hubiera esperado, o por lo menos era lo que pretendían los que, digamos, los pioneros de las ciencias cognitivas. No hay tal diversidad, en realidad hay poco trabajo interdisciplinario, más bien la mayoría son psicólogos cognitivos, dice Núñez, ¿no? Que se requiere más trabajo colaborativo, parece ser que es como que lo que uno debería promover, ¿no? Que haya más trabajo colaborativo, que estas revistas que supuestamente publican sobre ciencia cognitiva dejen de darle espacio solamente a publicaciones del área de psicología y le den espacio a otros sectores que están un poco más marginados, ¿no? Y por supuesto, esto es lo que ocurre en Estados Unidos. Ya si hablamos de lo que ocurre en otros países, pues vemos que el estado de las ciencias cognitivas pues no es el más alentador. Hay algunos centros de investigación todavía muy, digamos, no muy bien desarrollados, apenas están como consolidando. Aquí en México, por ejemplo, pues solamente como tal existe un solo centro de investigación en ciencias cognitivas. Hay otros centros y otras facultades donde se estudian las ciencias cognitivas, pero de manera todavía muy marginal, ¿no? No es como en Estados Unidos, donde sí ya hay programas de ciencias cognitivas, carreras como las de psicología, donde sí le dedican tiempo a las ciencias cognitivas. En Europa también hay varios centros de ciencias cognitivas, ¿no? Pero en México y en América Latina no observamos esto todavía, por lo menos no a ese nivel. Bien, pasemos ahora a otros aspectos de las ciencias cognitivas, ¿no? Una de las ideas centrales, digamos, que se presentaron en el origen de las ciencias cognitivas es que las operaciones mentales involucran procesamiento de información, como mencionaba hace rato, ¿no? Esta es una idea que se volvió común entre todos los investigadores del área de ciencias cognitivas, ¿no? Cuando estamos hablando de mente, en realidad nos estamos refiriendo a procesos que ocurren, digamos, a cierto nivel de abstracción, ¿no? No son procesos que uno pueda observar directamente como tal, sino simplemente estamos utilizando este concepto de información y de procesamiento y la metáfora de que nuestra mente es una computadora para tratar de explicar justamente qué ocurre cuando nosotros llevamos a cabo ciertas capacidades, ¿no? Como por ejemplo la memoria, la atención, el lenguaje y el razonamiento, ¿no? Y en ese sentido, la primera teoría que surgió a la par de que surgieron las ciencias cognitivas fue el cognitivismo, que, digamos, en términos simples, sugiere eso, ¿no? Sugiere que justamente lo que hacemos es tomar información del entorno, del medio en el cual nos movemos, procesamos esa información y luego respondemos, ¿no? Por ejemplo, un animal ve algún movimiento entre las ramas, ¿no? Procesa ese estímulo y luego emite una respuesta, que es la huida, ¿no? Ese sería como que, podemos decir, la capacidad cognitiva de ese organismo explicada así, ¿no? Percibe y ese proceso de percepción ocurre de ese modo, ¿no? Tomando un input, manipulándolo y emitiendo una respuesta. En ese sentido, podemos decir que de acuerdo con esta teoría que es el cognitivismo, pues nuestras mentes son computadoras porque computan, ¿no? Llevan a cabo procesos computacionales, como se les denomina o se les denominaba, digamos, tradicionalmente, ¿no? Por supuesto, esta fue la primera teoría, pero no quiere decir que sea la teoría que hoy en día predomina, ¿no? En realidad lo que observamos actualmente es una pugna, ¿no? Teórica. Mucha gente cuestiona esto de la metáfora de la computadora, y además han surgido diferentes desarrollos teóricos empíricos en las mismas ciencias cognitivas, ¿no? Eso lo veremos en la siguiente sesión, pero eso es un poco la idea, ¿no? El cognitivismo marcó el inicio de las ciencias cognitivas, se basaba en esta metáfora de la mente como una computadora, pero no es algo que hoy acepten todos, ¿no? Todavía hay cognitivistas y son muy buenos, sí. En el ámbito de la filosofía hay muchos cognitivistas todavía, pero no quiere decir que sea algo aceptado por todos los que hacen ciencias cognitivas. Bien, nos dice Bermúdez que hubo ciertos rasgos de las ciencias cognitivas que surgieron desde sus orígenes. Como vamos a ver, estos rasgos se mantienen hoy en día, o sea, estas características están presentes ahí. Y cuando uno habla de ciencias cognitivas no puede perder de vista todo esto. Vamos viendo que Bermúdez menciona estos 4 rasgos y yo añado el otro de la teoría de la información,
que me parece que es crucial también para que podamos entender estas características de las ciencias cognitivas, ¿no? En primer lugar, no podemos perder de vista que las ciencias cognitivas, por lo menos en el ámbito de la psicología, surgieron como una respuesta al conductismo. Vamos a ver eso a continuación, pero esa es la primera característica, ¿no? Las ciencias cognitivas son una respuesta, por lo menos en psicología, al conductismo que predominaba en Estados Unidos, ¿no? En segundo lugar, lo que mencionábamos también en el caso de las aportaciones de Turing, la idea de que, digamos, nuestra mente es una computadora porque lleva a cabo procesos de computación algorítmicos, ¿no? Esa es como otra idea también central. En tercer lugar, bueno, tenemos el desarrollo de la lingüística y la crítica de Chomsky al conductismo. Como veíamos en la línea del tiempo, aparece como un suceso importante la crítica de Chomsky a la obra de Skinner, Conducta Verbal. Tenemos también lo que se conoce como lo que mencionábamos, el de los diagramas de flujo, como el de Broadbent, que fue el primero que surgió, pero hubo muchos otros y se conocen como modelos de procesamiento de información. Varios psicólogos cognitivos lo que propusieron fue, digamos, estos diagramas de flujo para explicarnos cómo ocurren ciertas capacidades cognitivas. Caso concreto, el de la atención, como vamos a ver en algunos ejemplos. Y bueno, esto va de la mano con el surgimiento de la teoría de la información. No podemos perder de vista que toda la jerga de la teoría de la información se utiliza combinada con todas estas nociones, como la de algoritmo, para poder explicar de manera, digamos, general, cómo es que nosotros llevamos a cabo ciertas capacidades cognitivas bajo la metáfora de que, bueno, nuestra mente es una computadora porque computa, ¿no? Lleva a cabo procesos computacionales. Bien, en primer lugar, reacción contra el conductismo. Nos dice Miller que, bueno, lo que se conoce como la revolución cognitiva en psicología fue una contrarrevolución en el sentido de que la psicología cognitiva surgió como una respuesta al conductismo, ¿no? La psicología cognitiva comparte con el conductismo la idea de que nuestras, digamos, conductas son medibles y observables, ¿no? De que de hecho esa es la mejor manera de poder estudiar los fenómenos mentales a través de investigaciones empíricas serias, ¿no? Y en ese sentido rechazan también otras formas de estudiar a la mente como la introspección. Eso comparte con el conductismo, digamos, la psicología cognitiva desde sus orígenes. Sin embargo, también hay ciertos, digamos, aspectos en los cuales se aleja del conductismo, ¿no? Para hacerlo breve, ¿en qué se aleja? Bueno, la psicología cognitiva parte de esta idea de que nosotros no podemos explicar ciertas capacidades cognitivas si no apelamos a ciertos estados mentales internos, ¿no? Y algunos conductistas que son, digamos, más cercanos a un conductismo radical rechazan el uso de el concepto de mente, por ejemplo, y apelar a cualquier clase de constructo que sea de carácter teórico o abstracto para poder explicar fenómenos que tienen que ser meramente explicados en términos observables, ¿no? En conductas meramente medibles, ¿no? En ese sentido, la psicología cognitiva lo que va a pretender es explicarnos procesos internos que son los que permiten que se lleven a cabo muchas capacidades cognitivas. El caso de la atención, que vamos a ver a continuación. Parte de la reacción del conductismo se originó en investigaciones pioneras como la de Tolman y el estudio de la memoria en las ratas. Tolman estaba utilizando laberintos como el que les muestro aquí del lado derecho para estudiar cómo es que las ratas logran desplazarse, ¿no? Y entonces realizó varios estudios y en uno de estos encontró algo que, digamos, que lo llevó a plantear o apelar a representaciones espaciales, ¿no? Lo que él denominaba representaciones espaciales. Que encontró, bueno, evidentemente, tal como tradicionalmente lo proponen los conductistas, si uno deja a la rata en el laberinto y en alguna parte de este laberinto le deja un trozo de comida, alguna recompensa, bueno, pues la rata va a tratar de desplazarse en el laberinto para alcanzar esta recompensa, ¿no? Siempre lo hará así.
Si uno cambia la localización de este alimento, pues la rata siempre va a tratar de moverse, desplazarse por el laberinto, de tal modo que aprenda cómo está ese laberinto, digamos, configurado y logre la meta que es obtener el alimento, la recompensa, ¿no? En ese sentido, la conducta de la rata puede ser explicada solamente como eso, ¿no? Un aprendizaje orientado a obtener la recompensa, como en este caso la comida. Lo que observó Tolman fue que, bueno, sí, algún grupo de ratas fue entrenado para que alcanzara la comida y cada vez que colocaban a la rata en el laberinto lo hacía más rápido. En ese sentido iba aprendiendo hasta alcanzar la meta de tomar la comida. Pero había otro grupo de ratas que solamente la soltaban en el laberinto, dejaban que se desplazaran. Las ratas se iban desplazando en el laberinto, pero no encontraban nada, se desplazaban cada vez que las dejaban sueltas ahí, pero no recibían ninguna recompensa. Pero hubo un momento ya luego de exponerlas al laberinto en varias ocasiones que ya las soltaron y ahí sí ya colocaron como tal alimento. Y entonces lo que descubrieron es que cada vez que las colocaban, lo hacían cada vez más rápido, ¿no? ¿Por qué lo hacían más rápido? Que incluso las otras que fueron progresivamente aprendiendo a encontrar la comida conforme las iban poniendo en el laberinto, ¿no? A la conclusión a la que llegó Tolman es que cuando las habían puesto en el laberinto sin que hubiera recompensa, ya habían aprendido cómo estaba configurado ese laberinto, ya se habían formado una representación del espacio en el cual se estaban moviendo. A pesar de que no iban a tener una recompensa inmediata, se desplazaban en el laberinto y lograban, digamos, formarse una idea del espacio en el cual se estaban desplazando. Cuando ya había una recompensa, ya conocían, digamos, de algún modo ese espacio y entonces era más fácil para ellas poder desplazarse ahí, ¿no? Esto los llevó pues a pensar que existen, digamos, en los organismos representaciones, se forman más o menos cierta idea del espacio en el que se están moviendo, en el caso de las ratas en el laberinto, ¿no? Pero esta idea pues va en contra del conductismo y este rechazo a cualquier cosa que sea mental, ¿no? En ese sentido, bueno, fue una de las primeras investigaciones que puso, digamos, ahí en jaque al conductismo, porque, bueno, ¿cómo podemos explicar esto tal como proponen los conductistas? Digamos, la conclusión de Tolman fue que no podemos, hay que apelar a ciertos estados internos, ¿no? Ya se representan los animales, el espacio en el cual se mueven, ¿no? Parte de la reacción también contra el conductismo generó, ¿no? Generó ciertas ideas como las de Lashley, ¿no? Lashley lo que propuso es que hay un procesamiento de la información que ocurre a nivel subpersonal, ¿no? Cuando hablamos de que la mente es, digamos, una computadora y que procesa, ¿no? Lleva a cabo ciertos procesos algorítmicos, ¿no? Computacionales. Esto ocurre a nivel subpersonal, ¿no? Es decir, hay ciertos estados internos que nos explicarían mejor ciertas conductas. Es decir, no basta solamente con el esquema de los conductistas que pretende solamente explicar las conductas apelando a los estímulos a los cuales uno ha estado expuesto, ¿no? Las recompensas, como en el caso de las ratas, sino que hay que apelar a un estado abstracto interno que es subpersonal, dice Lashley, ¿no? Y que además debemos entender que las conductas que muestran los seres vivos y, por ejemplo, en el caso de los seres humanos, no son simples. No estamos hablando de simplemente tareas como apretar un botón y recibir una recompensa. Estamos hablando de capacidades cognitivas que son muy complejas. Por ejemplo, en el caso de los seres humanos, tenemos diferentes tipos de memoria. No es lo mismo que tomemos nuestro teléfono celular y que marquemos un número que alguien nos está dictando. A ver, marca 5, 4, 3, 8, 9. Entonces lo hacemos a que recordemos, por ejemplo, episodios que vivimos de niños. ¿Cómo ocurren estos procesos? Ambos son procesos de memoria, son capacidades de memoria que tenemos los seres humanos, pero ¿cómo los llevamos a cabo? ¿Por qué no simplemente tenemos una memoria así que nos permite operar en el mundo así para recordar cosas al instante porque necesitamos resolver tareas? ¿Por qué recordamos sucesos que vivimos de niños, ¿no? Cuando nuestros padres
nos llevaban a algún lado. ¿Por qué tenemos memoria episódica? Pues nos diría Lashley que, bueno, pues es que en realidad eso que queremos estudiar, esos fenómenos, son mucho más complejos y posiblemente tengan una estructura jerárquica también más compleja que meramente lineal. No es que solamente se trate de ir apretando una tecla tras otra y ya, de manera lineal, sino que hay una estructura jerárquica mucho más compleja. Lo que podemos hacer, pensaba Lashley, pues es dividir esas tareas, esa estructura compleja, en otras más simples. Y justamente eso es lo que entendemos actualmente como proceso cognitivo, ¿vale? O sea, hablamos de capacidades cognitivas como la memoria, la atención, la percepción, pero en realidad estas capacidades las entendemos como procesos también, en el sentido en que son, digamos, tareas que requieren a su vez de la realización de tareas más simples, que están organizadas de cierto modo y que ocurren a nivel subpersonal, ¿no? A un nivel que es abstracto, que no es observable, como en el caso de las ratas. Para explicar su conducta, apelamos a que tienen una representación del espacio en el que se mueven. No es que estemos abriendo el cerebro de las ratas para ver si efectivamente tiene una representación del espacio. No, no es algo observable. Estamos apelando al nivel de abstracción para explicar la conducta de la rata, atribuyendo que la rata se representa el espacio en el que se mueve, pero ahí ya estamos cayendo en este nivel subpersonal que es necesario porque si no, no podríamos explicar esa conducta tan compleja, ¿no? Porque no es simple, es una conducta compleja, diría Lashley, ¿no? Tenemos pues también la noción de computación algorítmica, ¿no? Bueno, Turing hizo varias aportaciones, pero sin duda la principal fue el concepto de algoritmo, ¿no? Él estaba más bien interesado en otras cosas, estaba interesado en el problema de si nosotros podríamos llegar a tener algún tipo de procesamiento que sea meramente mecánico, que nos permita saber si un problema matemático tiene o no una solución. Y para eso ideó lo que se conoce como una máquina de Turing, que es básicamente una computadora, ¿no? Esta es una representación de esa máquina de Turing, pero pues es más o menos la idea de que, bueno, es un dispositivo que tiene bandas infinitas. No existe realmente el dispositivo, no podría existir realmente porque ningún dispositivo físico tendría una banda infinita, ¿no? Pero él, digamos, pensó este dispositivo simplemente para mostrarnos cómo debería operar un algoritmo, que sería una serie de reglas que simplemente permiten la transformación entre los elementos, ¿no? Por ejemplo, nuestra máquina de Turing está configurada para ir moviendo las bandas de tal modo que va colocando la información en este cuadro que aparece en medio conforme se va moviendo la banda. Supongamos que nosotros hemos programado nuestra máquina de Turing para que, dada cierta combinación de números, se pare. Y entonces, ¿qué ocurre? Va procesando o va avanzando digamos, la banda y si se aplica nuestro algoritmo, ¿no? Lo que nosotros queremos es que dada cierta combinación pare y se da esa combinación de hecho y entonces para la máquina. Digamos, eso sería como una receta que nosotros aplicamos para esta configuración que tenemos aquí, ¿no? Para lo que queremos lograr. Esa es como una explicación básica. Por supuesto, lo que él hizo es darle una formulación matemática, ¿no? Pero aquí la idea que quiero que retomemos es esa. Básicamente, esto es una computadora. Tomamos ciertos elementos que son el input, se van procesando, dadas ciertas reglas de transformación, para obtener ciertos resultados, ¿no? Esa es como la idea que podemos obtener de esto que es más abstracto y más complejo, ¿no? Hoy en día, pues usamos el concepto de algoritmo como parte de nuestra habla cotidiana, ¿no? Decimos el algoritmo de YouTube, ¿no? Hablamos así, es parte de nuestro conocimiento y del mundo altamente tecnológico en el cual nos movemos, pero en esta época, pues ni siquiera existían las computadoras, ¿no? Turing lo pensó a un nivel meramente teórico, ¿no? Una serie de recetas o de pasos que podemos utilizar para tomar ciertos elementos, inputs, procesarlos y obtener siempre cierto resultado. Y esto se relaciona con la idea que mencionaba previamente de nuestra mente como computadora, ¿no? Como una computadora
que lleva a cabo procesos de manera algorítmica. Toma los elementos, los procesa y obtiene cierto resultado que podemos nosotros entender como vinculado con la conducta de los organismos, ¿no? Bien, sobre la obra de Chomsky tenemos dos aportaciones. Por un lado, estructuras sintácticas, que digamos fue una obra que marcó prácticamente digamos, la consolidación de la lingüística como disciplina y la idea de que justamente el lenguaje tiene una estructura también jerárquica, ¿no? Como lo que decía Lashley, tiene una estructura jerárquica. Todas las lenguas, independientemente de si estas sean tan diversas, el español, el inglés, el italiano, no importa, tienen esta estructura jerárquica. Nosotros podemos ir a este nivel de abstracción y ver cómo, dadas ciertas reglas, se forman ciertas oraciones, ¿no? Eso era lo que proponía Chomsky en esta obra, que justamente hay que aplicar ciertas reglas para poder analizar la estructura del lenguaje, ¿no? Hay una estructura común, ¿no? Que comparte el lenguaje independientemente de la lengua que estemos analizando, ¿no? Esa fue como que la primera gran aportación de Chomsky. La segunda tiene que ver con la crítica que hace a la obra de Skinner, de conducta verbal, y fueron dos sus aportaciones. Por un lado, la idea de que el lenguaje tiene un carácter innato. Digamos, en ese momento que predominaba el conductismo, la idea, digamos, más común era que, bueno, ¿cómo es que los individuos aprenden a hablar? Bueno, como parte de estar expuestos al entorno, ¿no? Diría Chomsky, no, también hay un aspecto ahí del lenguaje que es de carácter innato, ¿no? Nacemos de algún modo con nuestra mente preparada para aprender el lenguaje, ¿no? Y en las ciencias cognitivas, bueno, prevalece todavía la discusión en qué medida nuestras capacidades cognitivas son producto, digamos, de algo meramente innato, ¿no? Algo moldeado, digamos, genéticamente, o en qué medida muchas de nuestras capacidades pues, requieren de la socialización, ¿no? Y se reconoce actualmente que, bueno, en gran medida, pues sí, tampoco podemos perder de vista el aspecto social, ¿no? El hecho de que como especies sociales nos movemos en cierto medio social que influye, sí, en nuestro desarrollo. Pero bueno, en esa época, digamos, Chomsky sí puso, digamos, la discusión ahí en la mesa, ¿no? Ya resolvimos realmente este problema de que todo es producto del entorno o puede ser innato. Y por otro lado, también la idea de que el cerebro y los procesos internos son necesarios si queremos estudiar cualquier capacidad cognitiva, ¿no? No solo el lenguaje, ¿no? Dice Serre en su obra en la cual, digamos, habla sobre Chomsky, le rinde tributo a Chomsky, que su gran contribución fue traer de nuevo, digamos, el cerebro, ¿no? Traer de nuevo el cerebro a la discusión sobre las capacidades cognitivas, ¿no? La idea de que necesitamos hablar, sí, justamente de las bases cerebrales, ¿no? Y de pensar que el lenguaje, ¿no? Es una capacidad que ocurre en el cerebro, ¿no? Poner de nuevo la mente en el cerebro, dice literalmente, creo, Serre, ¿no? Pero esa es la idea, ¿no? Podemos pensar en las capacidades cognitivas sin hablar del cerebro también, ¿no? Que era algo que también, o es algo que también todavía se rechaza, ¿no? ¿Qué tan relevante es el cerebro para que ocurran muchas capacidades cognitivas? Bien, y por último, ya hablemos de los modelos de procesamiento de información, ¿no? Veíamos que una de las aportaciones de la teoría de la información es justamente el concepto de información y de procesamiento de información, ¿no? Conceptos como bit, ¿no? Canal de información, entrada y salida de información, fueron retomados para lo que se conoce como los diagramas de flujo, ¿no? Este es un ejemplo de un diagrama de flujo en psicología, pero hay muchos otros, incluyendo el que mencionábamos hace rato, que es el de Broadbent, ¿no? Veamos los ejemplos de cómo es que se fueron desarrollando estas investigaciones y estos famosos modelos de procesamiento de información, ¿no? Este es del estudio de Broadbent que justamente acabo de mencionar, ¿no? Lo que hizo Broadbent fue estudiar la atención, en este caso auditiva, ¿no? Él estudió específicamente este tipo de atención, pero por supuesto en la atención se han estudiado también la atención visual, ¿no? Por ejemplo, pero él se centró en la auditiva.
¿Qué hacía en su estudio sobre atención auditiva? Bueno, pues que le presentaba a los participantes ciertas frases en un oído y otra frase en el otro oído, ¿no? ¿Qué podría uno esperar? Bueno, pues combinado, ¿no? Que escuchara primero uno y la otra combinándolos y entonces el resultado iba a ser una frase pues muy extraña, ¿no? Muy extraña porque era resultado de la combinación, ¿no? Eso podríamos esperar. Sin embargo, algo que observó es que de hecho eso no se presentaba, sino que lo que se presentaba era que primero el participante escuchaba una frase y luego la otra. No las combinaba, no combinaba lo que escuchaba de un lado y lo que escuchaba del otro, ¿no? Y eso lo llevó a pensar que en nuestra atención, digamos, ocurre de cierto modo. Si estamos nosotros en un lugar, digamos, donde hay muchas personas, hay mucho ruido, no podemos escucharlo todo. Ponemos atención solamente a ciertos elementos de nuestro entorno. Pero bueno, ¿por qué ocurre eso? Porque no simplemente escuchamos todo el ruido, ¿no? Digamos, llegó Broadbent a desarrollar una de las ideas que se volvió, digamos, populares en la psicología cognitiva y es que nuestra capacidad de atención está limitada. Hay un filtro a la hora de que nosotros percibimos el mundo en el cual nos movemos, ¿no? En este caso, lo que está haciendo esta persona, pues es escuchando, filtrando únicamente esta información para poder escucharla y repetirla, y la otra la está, digamos, dejando de lado, no le está poniendo atención. Y hay varios experimentos también que se desarrollaron posterior al trabajo de Broadbent en la atención visual, por ejemplo, donde muestran eso, ¿no? Visualmente la gente no puede estar viendo todo lo que está ocurriendo en una escena. Para poder explicar eso, justamente creó un modelo de diagrama de flujo, como este que pueden ver aquí. Hay una entrada sensorial, que es esto, el sonido que está escuchando esta persona, un filtro, que es el que permite que solamente esa frase se quede y la otra se vaya, y lo que está detectando es la persona y recordando para repetirlo, para que lo escuche el experimentador, ¿no? Así es como explicó él cómo ocurría este procesamiento a través de este diagrama de flujo, ¿no? Que muestra justamente eso que les mencioné, que esta capacidad de atención y de cómo está limitada se explica justamente así. Hay un input, lo que está escuchando esta persona, hay un procesamiento que está ocurriendo aquí, se está filtrando cierta cantidad de información y otra se está dejando de lado. La que se está quedando se detecta y pasa a la memoria, ¿no? Ese es un ejemplo. Otro ejemplo es el que tenemos en el caso de George Miller, donde también George Miller lo que estudió es también una capacidad cognitiva que es la memoria y trató de explicar qué ocurre en los casos en los cuales se le dan a un participante ciertos números para que los recuerde y los repita, ¿no? También, del mismo modo que Broadbent, también propuso un modelo en el cual justamente los participantes están, digamos, están siendo expuestos a ciertos números, ¿no? Se les están dando los números, en este caso pueden ver el ejemplo que puse en esta imagen, 2, 4, 3, 5, 9. El participante tiene que ir recordando estos números para después repetirlos, ¿no? ¿De qué se dio cuenta Miller? Bueno, pues que los participantes no podían recordar todos los números. Había un punto en el cual ya no lograban recordar, ¿no? Y por eso su artículo que se llama así, que es 7 más menos 2, más o menos propuso este número como una medida, digamos, de la cantidad de elementos que podemos recordar, más o menos alrededor de 7, ¿no? 7, podrían ser 9 o podrían ser 5, ¿no? Pero promedio sería 7, ¿no? Porque justamente hacemos eso también, o sea, nuestros procesos o nuestras capacidades cognitivas están limitadas, ¿no? Llega un punto en el cual todo lo que estamos observando o lo que estamos oyendo no lo podemos procesar y se queda, digamos, rezagado. Sin embargo, en el caso de la memoria sí podemos utilizar varias estrategias, propuso Miller, para poder recordar una mayor
cantidad de elementos. En este caso lo llamó chunking, y a lo que se refiere es que podemos ir agrupando cierta cantidad de elementos, ¿no? Si yo les dijera que me dictaran, por favor, estos números, posiblemente si me dictan otros más por aquí, voy a empezar a decir, a ver, espera, por favor, regresa, voy a perder ya, si me lo dictan muy rápidos, la cantidad de números que me están dictando, ¿no? 2, 4, 3, 5, 9 y me dicen 8, 6 y a ver, no, espera, ya me perdí. Pero podemos utilizar esta estrategia de chunking para irlos agrupando, ¿no? En lugar de que me digan 2, 4, 3, me dicen 24, 35, 91, 42 y entonces a la hora de que agrupo es más fácil que recuerde una mayor cantidad, ¿no? Pero bueno, la idea de Miller es esa también, ¿no? Ocurre también un proceso en el cual este input sensorial, digamos, de algún modo es filtrado y cuando rebasa nuestra capacidad de memoria, simplemente ya no lo podemos recordar. Otro estudio que también fue interesante y que también podemos tomar como un ejemplo de cómo se apela a ciertos estados, digamos, internos o mentales, es este de que se conoce como fenómeno de rotación mental, donde pueden ustedes observar figuras, se les mostraban a los participantes y se les pedía que dijeran, ¿no? Dada esta figura, por ejemplo, en la A, dada esta figura, ¿cuántos giros necesitaríamos, ¿no? Para poder llegar a esta otra figura? Por supuesto, si se pueden dar cuenta, el giro que necesitamos es solamente uno, ¿no? Necesitamos rotar la figura para cierto lado y ya tendríamos la figura, ¿no? La figura final. Pero había otras figuras que le mostraban a los participantes que requerían varios giros, o sea, que sí era mucho más complejo. Este es un giro solamente, ¿no? Pero había otras más complejas que sí requerían 3, 4 giros, ¿no? Entonces, ¿qué pasaba? Que los participantes sí se tomaban más tiempo para poder decir de manera correcta cuántos giros requeríamos, ¿no? Para poder llegar a la figura final. Entonces, la idea a la que llegaron quienes realizaron este estudio, que son Shepard, me parece, pues es que mentalmente llevamos a cabo ciertas operaciones, ¿no? O sea, estamos viendo aquí la figura, pero la rotamos mentalmente, ¿no? Como que la imaginamos, mentalmente vamos pensando cómo se vería la figura cuando diéramos un segundo giro, cómo se vería cuando diéramos un tercer giro, para poder llegar a la última figura que es a la que queremos llegar, ¿no? Y por eso le llamaron a este fenómeno rotación mental o imágenes mentales, imaginería mental, pero si se dan cuenta ya están apelando a lo mental para poder explicar lo que está ocurriendo. ¿Qué está ocurriendo en términos conductuales? Que los participantes que llevan a cabo estas tareas se tardan más conforme más giros tenga que dar la figura para poder llegar a la final. ¿Cómo explicamos que se tarden más? Pues es que lo están rotando mentalmente la figura, ¿no? Pero al hacer esto, lo que hicieron los investigadores básicamente es apelar a algo mental, ¿no? Rotan mentalmente los participantes la figura, ¿no? Y solamente eso explica lo que estamos observando conductualmente, ¿no? Esto se opone, por supuesto, al conductismo. En la siguiente sesión, ya para terminar, vamos a profundizar en el concepto de cognición, implicaciones de este concepto. Como veíamos, nosotros lo vimos de manera muy general, ¿no? Relacionado con capacidades cognitivas, pero vamos a ver también que hay quien rechaza, digamos, ciertas ideas tradicionales como las que acabamos de ver. Veíamos que la cognición implica o es computación, ¿no? Es procesamiento de información. Y hay gente que diría, no es procesamiento de información. No necesitamos la metáfora de la mente como una computadora para poder explicar los procesos cognitivos. No necesitamos apelar a esto de lo mental, como sugieren las investigaciones pioneras en psicología cognitiva. Podemos explicar las capacidades cognitivas sin caer de nuevo en este mentalismo, ¿no? Dirían algunos. Tampoco el cerebro lo es todo. Hay muchas, digamos, vertientes que han ido surgiendo desde los 90 que justamente critican algunas de las bases del cognitivismo que nosotros vimos de manera
general, no hablamos del cognitivismo solamente de manera superficial, pero ya entraremos con más detalle en esto.